Bienvenidos a nuestro reportaje especial sobre la importancia de los debates presidenciales en las elecciones de Ecuador 2023. En esta ocasión exploraremos desde cuándo es obligatorio el debate presidencial en Ecuador y por qué es necesario que estos espacios se incrementen en el ambiente electoral previo a las elecciones. Compartiremos opiniones de destacados analistas políticos para comprender la importancia de que los candidatos muestren sus planes de trabajo y que la ciudadanía pueda conocer a detalle sus soluciones a los problemas que atraviesa actualmente el país. En las elecciones del Ecuador, los debates presidenciales han adquirido un rol fundamental en el proceso electoral, desde las reformas al Código de la Democracia implementadas a partir de las elecciones de 2021. Se estableció la obligatoriedad de los debates para los candidatos a la presidencia, así como para los alcaldes de cantones y provincias con más de 100.000 electores. Los debates son obligatorios en la primera y segunda vuelta y normalmente se realizan 3 semanas antes de la fecha de los comicios. Con esto, el organismo electoral debe establecer los detalles sobre la organización de los debates, pues según la ley debe garantizar independencia, participación de la academia, pluralismo, equidad e igualdad. El CNE también debe fijar el financiamiento para la organización de este evento, que tiene que estar incluido en el presupuesto electoral. De acuerdo al análisis de la Escuela de Ciencias Políticas IPERC en México, durante el debate los candidatos muestran características generales de su personalidad y su estilo de liderazgo, no solo en sus intervenciones, sino también en las interacciones que mantienen con sus pares, y sostienen posicionamientos en materia de políticas públicas particulares. Sin embargo, la polarización actual en nuestro país nos deja dos bandos que en los debates lamentablemente se convierten en ataques personales y hacia los partidos políticos que los representan. Y tú eres el hijo político de Correa en el 2021. Tú y Lenín Moreno comparten la misma partida de nacimiento político, de Correa. Son hermanos políticos responsables de los últimos 14 años de gobierno en Ecuador. Guillermo Lasso vive en el pasado y además es salado. Cuando trabajaba en la Junta Monetaria comenzó el salvataje bancario. Cuando estuvo en el gobierno de Maguad, terminó generándonos el feriado bancario que perjudicó a tantos millones de ecuatorianos. El 21 de marzo se cumplió el debate presidencial organizado por el CNE y previsto antes de la segunda vuelta electoral. Tanto el presidenciable de Creo Guillermo Lasso y el de Centro Democrático Andrés Arauz llegaron a tiempo al canal estatal de Guayaquil, donde se efectuó el encuentro. Sin embargo, las 5 temáticas previstas para el diálogo político se convirtieron en un round y pelea constante. Ambos presidenciables intercambiaron críticas y acusaciones desde el inicio. Por ello, hubo poco espacio para las propuestas de gobierno de cada candidato, y es este precedente el que ha hecho que, según los datos de la empresa Perfiles de Opinión, la ciudadanía desconfíe de este mecanismo para conocer las propuestas reales de los presidenciables. Para profundizar en este tema, hablamos con el analista político Pedro Donoso, quien nos comentó los motivos que llevan a los candidatos a evitar los debates voluntarios y a generalmente atacarse en los obligatorios. De acuerdo a las últimas reformas del Código de la Democracia en el Ecuador, ¿no es cierto?, se convierte en obligatorio con mandato legal y con, digamos, una sanción de no cumplimiento como falta grave a los candidatos que no debaten. Yo creo que ese es un gran avance finalmente, porque el debate a la larga es un espacio que debería ser considerado como bien público, en donde los consumidores, es decir, los electores, ¿no es cierto?, pueden entender cómo un plan de gobierno, ¿no es cierto?, se transforma en una narrativa. Y eso es fundamental, y eso es fundamental para un futuro accountability, ¿no es cierto?, es decir, para un futuro, digamos, ejercicio de identificación de cuáles son las propuestas, las promesas, y, digamos, si hay un incumplimiento de ese plan de gobierno, el que pueda aplicarse finalmente o muerte cruzada o a la larga, digamos, una revocatoria de mandato. Entonces, el debate es fundamental y es esencial, es una herramienta supremamente importante para las democracias contemporáneas, ¿no? Existen varios sistemas. En el Ecuador empieza finalmente a ser obligatorio. Hay países, digamos, en donde son más que obligatorios, son hechos por costumbre, por ejemplo, es decir, que no hay una ley que los obligue, por ejemplo, en el mismo Estados Unidos. Entonces, eso lo convierte finalmente en esta herramienta fundamental para hacerlo. Usualmente los candidatos le huyen al debate, y le huyen al debate específicamente los que están puntuando arriba,
porque siempre es una estrategia del cuarto de guerra para evitar una sobreexposición, digamos, del candidato, ¿no? Y eso es bastante usual. Por eso es fundamental lo que hizo a la larga la Asamblea Nacional, propuesta por el Consejo Nacional Electoral, de obligar a los candidatos, porque si no hubiese habido una obligación, sería muy difícil el establecer, digamos, una obligatoriedad a los candidatos, sobre todo los que van punteando para que finalmente debatan, ¿no? No hay ninguna evidencia científica en el Ecuador, por lo menos, de que eso suceda. Hay ejemplos, ¿no es cierto? Pero no hay ninguna evidencia que sustente que el candidato ganó por eso. Por ejemplo, cuando yo asesoré a Grupo Faro en los debates a las seccionales Quito, Guayaquil y Cuenca, por ejemplo, los dos candidatos que estaban puntuando en la alcaldía de Cuenca, que eran Jefferson Pérez y Marcelo Cabrera, no asistieron al debate. Quien sí asistió fue Pedro Palacios, por ejemplo, ¿no? Y él ganó la elección. Pero uno no puede concluir finalmente que el debate hizo que gane, ¿no? Es decir, no hay una evidencia científica que demuestre finalmente aquello. Así como lo ha enfatizado Pedro Donoso, los debates no son solo parte de los procesos electorales actuales. Si bien es cierto, antes no eran obligatorios, existieron debates de gran aceptación a lo largo de la historia. El 27 de abril de 1984 se realizó el debate presidencial entre Rodrigo Borja y León Febres Cordero, días antes de la segunda vuelta del 6 de mayo. Sin redes sociales, sin teléfonos celulares, sin un extenso equipo de comunicación, se desarrolló este diálogo que influyó en el voto ciudadano para que Febres Cordero sea posesionado el 10 de agosto de ese mismo año. Crédito adecuado, sistema de mercadeo, doctor Borja. Usted no conoce nada de esto. Hay que darle ferias libres, mercado de mayoristas, mercado de minoristas, precios de sustentación que tienen que ser justos con el consumidor. El ingeniero sin el doctor Lombana no habría podido hacer nada. El doctor Lombana es el que primero le prohibió debatir. Tengo yo constancias de que él no quiso jamás debatir conmigo. Él le dijo que hable sobre la vivienda sin cuota inicial. Es decir, todo lo que dice el ingeniero Febres Cordero le está dado por sus asesores colombianos. Y él aparece pues muy inteligente y muy vivaz. Evidentemente, un debate resulta comprometedor para los candidatos, sea la época que sea. Existen diferentes razones por las cuales los candidatos pueden resistirse a debatir voluntariamente. Algunos temen que un debate pueda exponer sus debilidades o contradicciones en su plataforma política. Otros pueden tener estrategias de campaña basadas en la evasión del debate para evitar comprometerse en temas delicados. Además, algunos candidatos pueden creer que sus ventajas en popularidad o recursos económicos los exime de la necesidad de debatir. Quienes no debaten como requisito normativo y moral ante los electores simplemente tienen miedo o no están preparados. Son precisamente aquellos que sienten pánico a ser criticados o desnudados en sus propuestas demagógicas, tibias o vacías. Así lo afirma Gerardo Maldonado, articulista de diario El Mercurio, quien además menciona que la vieja política ha hecho creer que quienes tienen alguna aceptación no deberían someterse al escrutinio de los votantes. Eso nunca ha sido verdad. Un debate bien ganado puede hacer que los electores reflexionen y cambien de parecer, tal como pasó en el último proceso en los Estados Unidos, cuando Trump quiso desbaratar a Biden, pero le salió el tiro por la culata, porque el demócrata fue quien captó votantes de estados de tradición republicana como Georgia y los siempre disputados Michigan y Pensilvania. Otro de los grandes problemas que se abarca dentro de esta temática de los debates es que el Ecuador se ha caracterizado en los últimos años por tener un elevado número de presidenciables, que incluye una serie de candidatos que obtienen mínimas votaciones. Son postulados por partidos que, aunque logran todos los requisitos para participar, no logran captar al electorado. 16 candidatos tuvimos en la última contienda electoral y 16 planes de trabajo que lo único que causaron es dispersión. Mauricio Gándara Gallegos, ex legislador de este país, explicó a CNN el porqué de este esparcimiento político que, a su parecer, estaría causando daños a la democracia. La causa de que haya tanta dispersión, una de las causas de que haya tanta dispersión, tantos grupos políticos, creo que hay 280 partidos, son las leyes que desde el año 1978 promulgaron los militares, en la que le obligaban a uno que para ser candidato tiene que estar afiliado a un partido político. Y después han seguido con un tal código de la democracia, imponiendo cosas absurdas como que uno tiene que presentarle para que le corrijan, debe ser pues
los estatutos, los idearios, las cosas por el estilo. Antes era muy sencillo. Los partidos reconocidos como conservador, liberal y socialista inscribían, y también podían hacerlo los ciudadanos con recoger firmas, 10,000 firmas, 100,000 firmas, lo que sea, pero nada más. Aquí han enredado tanto que, queriendo corregir la democracia, han armado este champús, esta confusión. De ahí seguimos con el análisis suyo, don Fernando. Oiga, me parece espectacular la explicación. Tratando de arreglar la democracia le hacen un daño terrible. Nadie está pensando, porque creo que también es una limitación, usted está de acuerdo conmigo, don Mauricio, en el sistema bipartidista, que se tiene en Estados Unidos, demócratas, republicanos. Me parece que hay espacio y tiene que haber espacio, por lo menos para dos fórmulas más diferentes. Pero el caso de Ecuador es totalmente atípico. 16, no hay 16 propuestas de país. Es muy provocado por estas leyes que tratan de imponernos cómo organizarnos. Los debates presidenciales obligatorios en las elecciones de Ecuador 2023 representan un avance significativo para fortalecer el proceso democrático. Aunque algunos candidatos pueden mostrar resistencia a debatir voluntariamente, es crucial promover la exposición de sus planes de trabajo y asegurar la participación ciudadana en estos eventos. Los debates brindan una oportunidad única para que los candidatos contrasten sus ideas y propuestas, permitiendo a los votantes tomar decisiones informadas sobre el futuro del país. Como ciudadanos, es nuestro deber exigir transparencia y participar activamente en el proceso electoral para construir una sociedad más informada y democrática. Reportó para el Sistema Integrado de Medios Valeria San Martín.